Bien, hermanos, Dios los bendiga. Una alegría siempre renovada estar en la casa del Señor. Yo los invito a abrir allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 27 hasta el 9:1. Marcos 8, 27 al 9:1. Vamos a mantener el texto allí, la Biblia allí abierta, y vamos luego a ir analizándolo parte por parte. Pero quiero decirles que este pasaje que vamos a leer ahora, de Marcos 8, 27 al 9:1, divide el Evangelio de Marcos en dos partes. En la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 8, los discípulos estuvieron siendo testigos de lo que Jesús hacía, de sus sanidades, de sus hechos. Fueron aprendices de Jesús, pero también colaboradores de Jesús, por ejemplo, cuando los envió a la misión, ¿no es cierto? Pero ahora del capítulo 8 en adelante, la situación cambia. Y si lo tuviéramos que graficar, que poner en un gráfico, diríamos que el Evangelio de San Marcos se convierte en un camino recto, que va desde Cesarea de Filipos hasta Jerusalén. Porque en este texto los discípulos son confrontados con el verdadero sentido del seguimiento a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Entonces, desde Cesarea a Jerusalén van a haber una serie de preguntas y de enseñanzas fundamentales de Jesús hacia sus discípulos. Jesús invita, sin más decirlo y en forma directa, a seguirlo hasta la muerte. Por eso que estamos ante un texto que es conflictivo. Entonces, desde la bella Cesarea de Filipos, situada allí en el nacimiento del Jordán, en las hermosas faldas del Hermón, inicia un camino hacia Jerusalén que acabará con la muerte de Jesús en la cruz. Pero antes de iniciar este camino, Jesús les hace una serie de preguntas a los discípulos, preguntas muy importantes. Por ejemplo, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa ser el Mesías, el Cristo? Ustedes saben que Cristo significa Mesías, o mejor dicho Mesías, Cristo, que es ungido, y ungido no es cualquier cosa, quiere decir capacitado. Aquel enviado capacitado por Dios. Ahora fíjense ustedes ¿qué significa ser el Cristo? ¿Qué significa seguirlo a Él como el Cristo? ¿Cuál es el costo de ese seguimiento? Y ahí entonces se abren una serie de preguntas muy importantes. Allí hace Pedro una confesión: tú eres el Cristo. Pero esta es una confesión altamente conflictiva, ¿cierto? Esta confesión es altamente conflictiva. No sé si hay una plaquita allí que muestra una confesión altamente conflictiva por varias razones que nos confrontan a nosotros hoy mismo. La primera razón es una confesión conflictiva por su audacia. Es una confesión muy audaz la que hace Pedro. Fíjense ustedes, vamos a leer ahí del 27 al 30. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo.
pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta abierta. Abierta que inclusive nos incluye a nosotros, ¿no es cierto? Y muchas cosas habían sido dichas acerca de Jesús y son varias también las cosas que los discípulos responden ahora. En primer lugar, se había dicho que Jesús es un loco. Fíjense ustedes que en el capítulo 3 de Marcos, versículo 31, nosotros encontramos que la madre misma y los hermanos de Jesús lo van a sacar a Jesús de una casa donde él estaba enseñando, y nos dice el texto lo siguiente: cuando lo oyeron los suyos vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. En Juan 10:20 dice, tiene demonio y está loco, directamente. Entonces, para algunos Jesús era un loco, un megalómano, un delirante, ¿no? Bien. Para otros Jesús era un farsante. Fíjense ustedes que cuando bajaron, en el mismo texto que hemos leído antes, cuando bajaron los fariseos, ¿no es cierto?, de Jerusalén, comienza aquí intentan sacarlo de esta casa y dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, o sea, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, o sea, un farsante. Para unos era un loco, para otros era un farsante. Para otros era Juan el Bautista. Como los fariseos habían introducido la idea de la resurrección, entonces creían que Jesús era Juan el Bautista redivivo, resucitado. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos 6, 14 al 16, ¿no? Que dice nuestro texto lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso en él estos poderes. Para uno Juan el Bautista. Otros decían es Elías, otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Elías era obviamente un precursor de Jesús, ¿no es cierto? Lo vemos en el monte de la transfiguración, en el capítulo 9 del libro de Marcos, como Elías, representante de los profetas, y Moisés, representante de la ley. La ley y los profetas expresan que Jesús es el Cristo. Bien, entonces, ¿qué dice acá Jesús en nuestro texto? Respondieron unos Juan el Bautista, otro Elías y otro algunos de los profetas. Interesante esto porque algunos de los profetas. Hasta hoy en día, por ejemplo, los musulmanes lo consideran un profeta. Los musulmanes lo consideran un profeta a Jesús, ¿no? Desde las primeras épocas había un grupo que se llamaban ebionitas, que creían que él era un profeta ungido de Dios, pero no el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cómo comienza el Evangelio de Marcos? Ya que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Bueno, comienza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Acá el sentido de Cristo es el sentido de el Cristo, ¿no? Ahora, si Jesús es un profeta, hay que escucharlo, hay que dejarse exhortar por el profeta, ¿no es cierto? Pero no es necesario seguirlo personalmente. Al profeta no se lo sigue personalmente, se lo escucha, pero nada más. Y entonces dice, ¿y vosotros quién decís que soy?
Ya entonces no qué dice la gente, sino qué dicen ustedes. Para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces viene la respuesta. Tú eres el Cristo. Fíjense el artículo definido. El Cristo. No un Cristo, no un ungido, sino el ungido de Dios. Si vamos al texto paralelo de Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús encarnaba las esperanzas del pueblo de Israel. Él no era simplemente un profeta del final de los tiempos, él era el enviado Salvador ungido, capacitado, ¿para qué? Para restaurar la integridad de Israel, para encabezar un movimiento de liberación política, social y humana en general. Y así lo consideraban, ¿no? Ya había demostrado su poder en otras partes, ya había hecho sanidades, ya había hecho señales y prodigios, ¿no es cierto? Ahora debía demostrar todo esto en Jerusalén y de allí a todas las naciones. Por eso que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, está dándole una respuesta muy audaz. Por eso decimos, es una respuesta conflictiva por su audacia, ¿no? Ahora, dice nuestro texto que respondiendo Jesús le dijo, tú eres el Cristo. Y él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Una respuesta audaz, valiente, confiada. Pero esas expectativas que tiene Pedro no están de acuerdo con lo que Jesús entiende como ser el Mesías. Y ahora vamos a ver aquí una discordancia, ¿no? Pero hasta el momento hay un avance. Jesús no es un delirante, Jesús no es un farsante, Jesús es más que un profeta, Jesús es el ungido, el capacitado, y a un Cristo, a el Hijo de Dios, hay que seguirlo personalmente. Ya aquí cambian las cosas. Pedro se aprestaba entonces para seguirlo en ese proyecto triunfalista. Pedro se aprestaba para luchar junto con Cristo. Pero ¿qué significa seguirlo personalmente? Y aquí viene nuestra segunda cuestión. Es una confesión, esta de tú eres el Cristo, conflictiva, no solamente por su audacia, como dijimos antes, sino ahora decimos por su significado. Vamos a leer el 8, 31 al 33. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto les decía claramente, uno podría traducir valientemente, abiertamente, libremente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora llega un momento duro, un momento de decepción para Pedro. Pedro que lo confiesa como el Cristo, Pedro que está dispuesto a embarcarse en un proyecto de liberación junto con Jesús, el Mesías, ahora es decepcionado porque Jesús le está hablando de su muerte en Jerusalén y él no puede entender esto. Profunda decepción en Pedro. Ser el Cristo no significa tomar el poder desde Jerusalén. Ser el Cristo significa morir en Jerusalén. Un Cristo crucificado, un escándalo. Algo que no puede entrar en la idiosincrasia
ni en la mente de sus contemporáneos, ni de muchas personas hoy en día. Jesús es un Mesías paradójico. Su triunfo se da pasando por la cruz y entrando en la gloria. No hay gloria sin pasión. Hoy el mundo vive desapasionado, pero no hay gloria sin pasión. Cuando alguien no tiene pasión por algo, no llega a ningún fin en su vida. Voy a tomar un ejemplo del mundo secular. Galileo Galilei era un apasionado por descubrir lo que descubrió, y aunque fue muerto por lo que descubrió, él vivió tras esa pasión. No se lo puede encerrar a Cristo en Jerusalén, porque es un Cristo universal. No es un Cristo que viene solamente a traer la liberación nacional de Jerusalén. No viene a consumar inmediatamente su reino, sino viene a inaugurar su reino, a anticipar su reino. Por eso es un Cristo paradójico. Y entonces dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, fíjense, él se autodenomina Hijo del Hombre. En Marcos 14, 61 y 62, Hijo del Hombre y Cristo, si ustedes quieren pueden mirar allí el texto, Marcos 14, 61 y 62. Allí Cristo e Hijo de Hombre aparecen juntos, ¿no? Cuando Jesús está siendo juzgado por el sacerdote, el sumo sacerdote, dice, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense, Cristo e Hijo del Hombre están como equivalentes aquí. Sin embargo, son expresiones que vienen de tradiciones diferentes. Por ejemplo, Cristo es una palabra, o Mesías, que viene de la tradición profética, e Hijo del Hombre viene de la tradición apocalíptica. O sea, recién lo encontramos en el capítulo 7 de Daniel, ¿no? Los últimos capítulos del libro de Daniel son apocalípticos. Bien. Segunda cosa, el Cristo viene a Israel, el Hijo del Hombre viene a todas las naciones. Tercera cosa, el Hijo del Hombre viene del fluir de las generaciones, por eso vemos las genealogías, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. O sea, mientras que el Cristo es inmanente, presente aquí en cuerpo, entre nosotros, en la historia, el Hijo del Hombre es trascendente, viene en las nubes. Muchas veces vemos en los evangelios que Jesús parece hablar del Hijo del Hombre como en tercera persona. Y entonces algunos comentaristas bíblicos y demás han pensado que se refiere a otra persona aparte de él, aparte de Jesús. Sin embargo, la interpretación más sencilla es que él habla del Hijo del Hombre en tercera persona porque él, el Cristo, todavía no ha entrado en su gloria. Ahora entonces, Cristo es el lado particular, personal e inmanente del Hijo del Hombre, universal y trascendente. No puede haber teología de la gloria sin teología de la cruz. Hoy se predica mucho la teología del poder, de la prosperidad, del triunfalismo, pero salteándose algo muy importante, la pasión y la cruz. No puede haber teología de la gloria sin teología de la cruz. Lucas registra una pregunta a los tristes caminantes que vuelven de Jerusalén a Emaús después de aquella Pascua.
Y entonces los caminantes que están tristes son confrontados con una pregunta de Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? Claro, era absolutamente necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, dice aquí, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Mesías sería crucificado, pero la última palabra no la tienen los hombres, la última palabra la tiene Dios. Por eso que el mismo Dios lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. El Mesías sería crucificado, pero Dios tiene la última palabra. Y Él lo resucitará al tercer día. Y esto les decía claramente, o sea, abiertamente, confiadamente, valientemente. Y así con esa valentía Él encaró la cruz del Calvario. El mismo Jesús conocía los poemas del siervo. ¿Se acuerdan? Isaías 53, por ejemplo, donde el siervo triunfa, pero triunfa a través del sufrimiento. La cruz de Cristo fue el anticipo de su resurrección, pero fue el resultado de una lucha que Jesús vivió por la paz, la justicia, el amor y la verdad. Como dice en el Salmo 30, la justicia y la paz se abrazaron, el amor y la verdad se besaron. Y esto se hizo carne en Jesucristo. Allí está. Entonces, la salvación viene a través de la cruz y de la resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero Pedro no está pudiendo tolerar lo que oye, no puede tolerar que su maestro, que su Mesías sufra. Está frustrado, está triste, se enoja y dice entonces que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fíjense, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, viniéndose a sus discípulos, reprendió a Pedro. Pedro lo tomó aparte, pero él lo reprendió delante de todos los otros discípulos. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Satanás significa el adversario, el que pone obstáculos. Si ustedes quieren saber qué quiere decir Satanás, es esto: el adversario, el que obstaculiza. En ese momento, Pedro estaba obstaculizando los planes de Dios, o queriendo obstaculizar los planes de Dios. Estaba tentando a Jesús a huir del dolor. Cuán común es la tentación a huir del dolor cuando por ahí tenemos que enfrentarlo. ¿No es cierto? Muchas veces tenemos que enfrentar el dolor, pero queremos huir y hay que enfrentarlo. Entonces, Pedro quiere ponerse delante del Señor y Jesús le dice: quítate de delante de mí. Lo manda atrás. Ve atrás. Sigue mis pasos. Ponte en la fila de los discípulos y sigue mis pasos. Si para nosotros Jesús es simplemente el que nos hace triunfar en nuestra causa, evitándonos cualquier tipo de sufrimiento, debemos ponernos atrás. ¿Para qué?
para seguir las pisadas del Maestro. No se puede evitar el sufrimiento cuando este es inevitable. Entonces, en primer lugar, esta declaración, tú eres el Cristo, es una declaración conflictiva por su audacia. En segundo lugar, es una declaración conflictiva por su significado. ¿Qué significa ser el Cristo? En tercer lugar, es una declaración conflictiva por su costo. Y leemos aquí el capítulo 8 de Mateo, de Marcos, versos 34 al 9:1. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Llama a la gente y a los discípulos. Ahora hace público, totalmente público su llamado. Es una invitación abierta que te incluye a vos y me incluye a mí, que nos incluye a todos nosotros. Si alguno, si cualquiera, en cualquier tiempo, en cualquier época y en cualquier lugar, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. El costo de seguir a Jesús podría ser hasta nuestra propia muerte física. Pero ojo, esto no es una invitación al masoquismo. El masoquismo es esa persona que se goza en sufrir, ¿no? Se goza en sufrir. Esto no está presente en Jesús, por dos razones que son clarísimas y que paso a decirles. En primer lugar, Jesús les enseñó a sus discípulos, si en una ciudad los apedrean, los rechazan, los maltratan, limpien los pies del polvo de ellos y váyanse para otro lugar. O sea, no busquen el sufrimiento por el sufrimiento en sí. En segundo lugar, el fantasma inconsciente del masoquismo es entristecer a Dios, y toda la Biblia nos enseña que nosotros estamos para alegrar a Dios, agradar a Dios. De manera que esto no tiene nada que ver con el masoquismo. Tiene que ver con esas situaciones donde inevitablemente tenemos que dar nuestra vida. Pero pasemos a cada punto. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Dios no quiere que nos odiemos ni que nos despreciemos. No significa eso negarse a nosotros mismos. Usted se odia, se desprecia. No, ni pensar en eso. Negarnos a nosotros mismos implica desposeernos. Implica descentrarnos. Hay personas que están tan centradas en sí mismos que no pueden ni escuchar ni ver al otro. Negarse a sí mismo es salir del egoísmo, del egocentrismo infantil. Un niñito, ¿qué es? Su majestad el bebé. Todos circulan alrededor de él, pero a medida que uno va creciendo, va viendo al otro, va entendiendo al otro, va dejando de ser el centro. Bien, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es romper con el yo que busca poder, fama, vanagloria, placeres vacíos, todas estas cosas. Por eso Lacan decía, el deseo de poder es ausencia de deseo. Negarse a sí mismo es romper con el narcisismo que vive en el orgullo, en la vanagloria y en la desmesura. Es amarlo más a Él que a nosotros mismos. Y cuando lo amamos a Él, todo se pone en orden. Todos nuestros amores se ordenan. Es amarlo a Él más que a nuestros caprichos, más que a nuestras comodidades, más que a nuestros egoísmos. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos?
el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz. La cruz era el castigo que Roma imponía a los rebeldes políticos, ladrones, esclavos. No nos dice que la cruz es nuestro castigo necesario, de ninguna manera. Pero dice que al negarnos a nosotros mismos en pos de una pasión, estemos dispuestos a dar la vida si las circunstancias así lo requieren. No siempre esto envuelve la muerte física. La mayoría de las veces no. Pero siempre implica dedicación de vida, entrega de vida, tiempo, esfuerzo, sacrificios. Es no vivir para nosotros mismos, sino es vivir para Dios y para el prójimo. Para Pablo, morir era un poco morir a las obras de la carne, ¿se acuerdan? Y eso lo vemos en muchísimas de sus cartas. Y por ahí, para poner tan solo un ejemplo, podemos ver en la carta a los Colosenses algunas de las cosas que dice allí en el capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice el 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, tomar la cruz, morir a nuestro viejo hombre, ser sepultado juntamente con Cristo hasta las últimas consecuencias. Eso significa. En los anales de Tácito, un historiador romano, se cuenta que Nerón, en el año 64-65, incendió Roma. Todos se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Bien, los cristianos fueron acusados en aquel momento de haber incendiado Roma. Y entonces fueron condenados y sentenciados a muerte. Inmediatamente vinieron las burlas, ¿no? Algunos eran recubiertos con pieles de animales y parecían desgarrados en la arena por los perros. Otros eran colgados en la cruz y tras prenderlo fuego, y hacían las veces de antorchas en los jardines de Nerón. Hermanos, pero hubieron 10 persecuciones en los 4 primeros siglos de la era cristiana. Y algunos misionólogos dicen que hoy hay más muertes que antes en naciones y en lugares donde se persiguen a los cristianos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo seguimos porque queremos ser como Jesús. La palabra coluceo, que es seguir, sintetiza el arrepentimiento y la fe, por eso que es la más usada en el Nuevo Testamento. Más que fe y arrepentimiento, es seguimiento. Y Bonhoeffer dice: ¿por qué ocurre esto? Porque tanto la fe como el arrepentimiento se sintetizan en el seguimiento. El que sigue a Jesús se ha arrepentido. El que sigue a Jesús tiene fe en Jesús. Entonces se trata de seguirlo. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo? Ahora, Jesús va a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguir? Y aquí entonces leemos la última parte de nuestro mensaje. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles santos. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. Hermanos, miren, para poder crecer y para poder ganar hay que perder. Si el niño no pierde su cordón umbilical, no crece. Si el niño no pierde el pecho materno, no crece, no tiene libertad, no tiene independencia. Si el joven o la joven no abandona la comodidad del hogar materno, no crece. Aferrarse a dependencias infantiles nos resta libertad. Una vez, ¿ustedes han visto bebés de 40 años? ¿O bebés de 50? Hay un montón, ¿no es cierto? Muy bien. Ustedes saben a qué me refiero, no hace falta dar mayores explicaciones, ¿no? Pero existen. Quien elige seguir a Cristo puede perder dependencias humanas, puede perder cosas materiales, puede perder fama, puede perder aún hasta su integridad física, pero va a ganar libertad, va a ganar dignidad y va a ganar capacidad de entrega y de servicio. Una segunda razón que da Jesús aquí. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El hombre sin Cristo busca dominar, extender sus propiedades, extender sus posesiones, ¿no es cierto? Tener dominio y poder sobre otros. En definitiva, ganar el mundo. Ahora, escuchen esto. En esa carrera, repito, en esa carrera, y lo digo por tercera vez, en esa carrera pierde la vida. Estás en una carrera en donde estás perdiendo la vida. Estás en una carrera para ganar y ganar y ganar y perdés la vida. Estamos. Porque es una tentación muy grande. Muy grande. Por estar al servicio de los bienes perdemos nuestro deseo y perdemos nuestra alma. Nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos de los que nos rodean y lo peor, nos olvidamos de Dios. Y da una tercera razón, porque cualquiera que se avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria con sus santos ángeles. Es ridículo avergonzarse de dar testimonio de Jesús, aquel que fue verdaderamente justo, nuestro Salvador, ante personas que son una vergüenza. Es ridículo que ante una generación adúltera y pecadora nos avergoncemos de dar testimonio de la justicia y de la verdad que está en Jesucristo. El reino vendrá con poder, con la llegada del Espíritu Santo, y algunos de los que estaban allí escuchando a Jesús verían esto. Iban a verlo, iban a presenciarlo. Y concluyo solamente diciendo: Jesús te pregunta hoy a vos: ¿quién
¿Quién decís vos que soy yo? Hoy está muy de moda hablar de yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo creo en Dios. Y a mí, cuando me enfocan la conversación para ese lado, le digo, a ver, déjame de hablar de Dios. Yo quiero que me digas quién es para vos Jesús, el que murió en la cruz. Porque para mí es el Hijo de Dios. Porque para mí con su vida, con su muerte y con su resurrección cambió la historia. La historia de vidas y la historia humana. Está cambiando. Hay algo, hay un fermento, hay un anticipo que está allá viéndose. No me hables de un Dios abstracto. Quiero que pensemos concretamente en la persona de Jesús. ¿Quién decís que es Jesús? ¿Habrá sido un loco delirante? ¿Habrá sido un engañador? ¿Habrá sido un farsante? ¡Qué blasfemia! Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Pero si vos lo confesás como el Cristo, tenés que estar dispuesto a seguirlo hasta la muerte, porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Seguirlo hasta la muerte. Seguirlo hasta la muerte. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiere confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que quizás todavía no lo ha hecho públicamente, no lo ha declarado públicamente, pero que hoy quiere decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y quiero seguirlo hasta las últimas consecuencias, quiero seguirlo durante mi vida. Quiero que Él venga a adueñarse de mi vida, que Él venga a guiar mi vida, que Él venga a ser mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien que hoy quiere hacer esta decisión de fe? ¿Habrá alguien que hoy quiere, como consecuencia de esa decisión de fe, bautizarse? ¿Habrá alguien que hoy quiere decir, tú eres el Cristo y entiendo lo que significa que tú eres el Cristo? Lo entiendo para mi vida, lo entiendo para mí y quiero transmitirlo a otros. Si hay alguien que quiere confesar a Jesús hoy, públicamente, y para que yo ore por usted, le pido que levante su mano, que lo muestre con una señal de mano en alto. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien que nunca lo ha hecho? Y hoy quiere decir a Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador, como el Cristo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiere tomar esta decisión en esta mañana? Alguien que aún no lo ha hecho, pero que hoy quiere hacerlo, que hoy quiere decir sí a Jesús. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias porque hemos comenzado a gustar de algo, de su presencia, de su gozo, pero sabemos que viene un tiempo, viene una hora en que lo gustaremos más plenamente. Oh Señor, te damos gracias porque tenemos una esperanza que nace de una realidad, de una experiencia.
Y gracias, Señor, te damos por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo en medio nuestro, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Te damos gracias, Señor, también por aquellos que, expresándolo o no, han recibido a Jesús como su Salvador. Y te damos gracias también por aquellos que, habiendo escuchado tu palabra, nos disponemos a seguirte hasta la muerte. Amén. En nombre de Jesús oramos.